Buenas tardes, estimados participantes del curso de Ingeniería de Métodos. Vamos a dar inicio hoy a este segundo encuentro, en el cual vamos a estar trabajando sobre los estudios de movimientos y estudios de tiempos, que viene anidado a lo que ustedes ya trabajaron como un estudio del trabajo en la unidad número uno. En cuanto al estudio de tiempos, vamos a desarrollar de acuerdo al plan de evaluación, lo que es un taller también teórico-práctico de ciertos conceptos que ustedes van a refrescar en función de este encuentro y en el aspecto práctico, pues ustedes van a desarrollar un ejercicio que tiene que ver con el cálculo de tiempos y la estandarización de esos procesos, a su vez que deben diagramar cada uno de los elementos que se plantean dentro de las operaciones que están allí en un proceso específico. Entonces, como primero, vamos a conceptualizar qué es un estudio de tiempos. El estudio de tiempos es una técnica que se utiliza en la medición del trabajo para registrar esos tiempos y los ritmos del mismo trabajo. ¿Esto qué nos va a fortalecer o para qué se hace esto? Para tratar de estandarizar cada una de las operaciones y que de esa manera, luego cuando se busque la planificación de la producción, pues sea lo más idóneo posible y ajustado también a los estándares reales de cada empresa. Esto nos lleva a definir un día de trabajo justo. Un día de trabajo justo puede definirse como la cantidad de trabajo que puede producir un empleado calificado. Empleado calificado, ya lo vamos a conceptualizar, cuando trabaja a un paso estándar, es decir, a un tiempo que no es ni muy rápido ni muy lento, sino es el promedio. Y usando de manera efectiva cada uno de los recursos, herramientas que se le puedan brindar al trabajador, donde el trabajo no está restringido por ninguna limitación de ese proceso. En cuanto propiamente al término de empleado calificado, pues ya lo vamos a definir como un promedio representativo de aquellos empleados que están completamente capacitados y son capaces de realizar satisfactoriamente cualquiera de esas etapas del trabajo que se le asignen, de acuerdo, por supuesto, con los diferentes requerimientos, responsabilidades, utilización de equipos, herramientas, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver con esa mano de obra. Esto significa que propiamente a ese trabajador que nosotros estamos realizando el estudio del trabajo tiene que ser previamente verificado que está calificado para poder operar la máquina, para poder operar el equipo, para realizar cada una de las funciones que están inherentes al cargo que va a desempeñar en esa empresa. Cuando hablamos de paso estándar, ya aquí la definición es una tasa, es decir, como una proporción, una tasa efectiva de desempeño o la relación que hay entre ese empleado calificado, que es consciente, que es propio, ¿ok? Y de esta manera se puede realizar o se puede llevar a cabo que ese trabajador no vaya ni muy rápido ni muy lento. Y además, teniendo cuidado debido a esos requerimientos físicos, mentales o visuales del trabajo específico. Esto ya tiene que ver con el área de higiene y seguridad industrial, velando siempre que las condiciones sean lo más seguras posible para que ese trabajador pues lleve a cabo cada una de esas ejecuciones que se le han planteado. Recuerden también aquí en este concepto de paso estándar una diferencia fundamental entre lo que es un puesto y lo que es un cargo, viendo el puesto como el lugar físico donde esa persona va a desempeñar sus funciones y el cargo simplemente es la denominación que se le da a ese conjunto de actividades y funciones que va a cumplir una persona. La utilización efectiva entonces, es el mantenimiento de un paso normal al realizar elementos esenciales de la tarea durante todas las porciones del día, excepto las que se requieren para descansos razonables y necesidades personales, en circunstancias en las que el trabajo no está sujeto a un proceso, equipo u otras limitaciones operativas. Aquí, en cuanto a la utilización efectiva, es tomar en cuenta el tiempo que realmente debería o que efectivamente debería durar un trabajador en generar una pieza, un proceso, una operación. Es decir,
dependiendo de lo que yo le esté asignando, pues tengo que medir el tiempo real que él va a ejecutar en esa actividad. A esto se le conoce también como tolerancias y suplementos. Las tolerancias y suplementos es el tiempo que se le otorga a un trabajador para esos descansos razonables, como por ejemplo ir al baño, tomar agua, alimentarse, siempre y cuando también estas tolerancias y suplementos cumplan todos los requerimientos que se establecen en la ley. Y esto pues dependerá del marco jurídico de cada región o cada país. En el caso de nuestro país, pues recordemos 3 jornadas laborales y cada una de ellas debe tener una hora de descanso intermedio. Entonces, de este proceso de utilización, pues sale un número que nos va a decir a nosotros qué tanto porcentaje del día ese trabajador pues realmente está cumpliendo sus funciones y qué porcentaje del día tiene lo que se conoce una capacidad ociosa, es decir, tiempo libre o tiempo en el cual ejecuta funciones que no le corresponden dentro de su cargo. Luego vamos a verificar los requerimientos o qué se necesita para poder llevar a cabo un estudio de tiempo. Vean ustedes aquí que tenemos 4 personas que están responsables de estos requerimientos. Primero, la responsabilidad del analista, es decir, la persona que está encargada de recursos humanos dentro de esa empresa, porque esa persona es la encargada de comprar todos los requerimientos que necesita el trabajador para llevar a cabo sus funciones. Esa es la primera responsabilidad. Y es donde nosotros deberíamos ir a consultar o a verificar si hay una falla. O sea, ahí es donde vamos, consultamos en recursos humanos, en el analista, por qué no se compró el material o por qué se acabó o cómo se está llevando a cabo el control de ese inventario. Segundo, responsabilidad del supervisor o del mismo jefe inmediato, en vista de que él es el que tiene que estar también al tanto de la información o la comunicación entre trabajador y jefe para que esto se lleve a cabo de la mejor manera. Ahora bien, si ahí no hay una línea de comunicación que también sea efectiva y el trabajador a lo mejor no le comunica a su supervisor inmediato la deficiencia, la falla o la necesidad propiamente de ese requerimiento, pues por supuesto que ese supervisor no se va a enterar y no va a poder también enviar la solicitud al analista. Y todas esas vías o esos canales pues van a originar que no se lleve a cabo entonces un proceso efectivo de requerimientos de este estudio de tiempo. Viene la responsabilidad del operario, que es pues efectivamente verificar, hacer un inventario, chequear y comunicar en principio a esa primera línea de mando para que todo el ciclo se cumpla de la manera idónea. Entonces, aquí cada persona tiene una proporción o un pequeño dato de responsabilidad, porque cada uno de ellos pues tiene que aportar de cierta manera para que los requerimientos del estudio de tiempo sean siempre los más óptimos. Ahora, ¿qué equipos vamos a necesitar para realizar el estudio de tiempos? Veamos, primero un cronómetro, por supuesto, que es el que nos va a permitir pues medir o cuantificar ese tiempo, cuánto dura la tarea desde el inicio hasta el final. Pero aquí es importante también definir cuándo inicia la tarea y cuándo termina, porque eso va a ser el éxito de la persona que va a tomar los tiempos. Puede ser con un sonido, puede ser con una señal, puede ser con presionar un botón, con observar un color, cualquier señal que le permita a esa persona entender que a partir de ese momento es que tiene que empezar a tomar tiempo. Y también qué señal o qué datos se le va a otorgar a la persona para que detenga el cronómetro justo cuando termina esa operación. Segundo, un video o una cámara que pueda grabar. ¿Para qué? Para luego poder igualmente hacer como una verificación o una auditoría de cada una de las fases del video con los tiempos. Igualmente ir comparando. Entonces, tomar tiempo del cronómetro con el tiempo del video y verificar que más o menos esos tiempos coincidan para que sea un proceso de estudio de tiempos lo más ajustado a la realidad. Esto que nos va a permitir a nosotros eliminar brechas entre también a lo mejor alguna debilidad que haya tenido la persona que toma el tiempo con el que está grabando o de cierta manera pues tratar de ajustar ese tiempo real con el tiempo de grabación, porque efectivamente pues tienen que coincidir o deberían coincidir. Esto también siempre y cuando la persona que haga el video o que grabe esté calificada para entender desde qué punto va a iniciar su video y hasta qué punto va a finalizar. Es un proceso que es un poco tedioso, ¿ok? Requiere, por supuesto, de bastante rigurosidad y tiempo, como han podido detallar, para que finalmente, pues, logremos nosotros identificar lo que es el tiempo estándar.
¿sí? Que a su vez la inversa de ese tiempo estándar, pues se conoce como la producción estándar. Entonces ya nos va a poder eh, determinar cuánto somos capaces de producir por una jornada, ya sea de tiempo, por ejemplo, por hora, por segundo, por minuto, por día, y así sucesivamente para hacer una planificación anual de la producción. Otro instrumento, otro equipo es el metrónomo. Y por último, un tablero en el cual vamos a colocar allí ciertas planillas, formatos para hacer los registros necesarios. Tenemos a su vez el software, que es el que nos va a permitir pues, procesar esta información cuando vaciemos todo lo que hemos registrado en función de tiempos y pues bueno, ese software nos va a permitir a nosotros determinar medias, medianas, moda, todo un proceso estadístico que luego se lleva hacia la fórmula para que finalmente pues podamos obtener ese tiempo estándar. Tengamos en cuenta también los formatos que hay algunos modelos ya que están diseñados, pero que siempre hay que verificarlos y adaptarlos al contexto de la empresa. Hay elementos que son siempre muy similares, entonces esos elementos pues nos van a servir, pero habrán otros que a lo mejor se pueden desechar. Por eso hay que revisar el formato y pues también adaptarlo a la necesidad de la empresa. ¿Qué elementos tenemos para el estudio de tiempo? Ya veamos los equipos. Ahora, elementos que nos van a permitir o que son necesarios. Primero, seleccionar el operario. ¿Qué operario o a qué operario es el que yo voy a cronometrar? Y aquí, pues la idea es seleccionar lo que se conoce como ese operario promedio, como veíamos anteriormente, que sea calificado, pero que esté clasificado también como un operario promedio. Es decir, aquel operario que no trabaja muy rápido, pero tampoco muy lento, sino está dentro del promedio, porque de esa manera, pues podemos tener un tiempo también muy real. Luego vamos a necesitar un registro de información, por supuesto, la persona que va a estar anotando, tomándolo, que no necesariamente puede ser el que toma el tiempo, puede que sí, depende de la cuadrilla o del equipo que esté conformado para este estudio, pero el que registra pues es propiamente el que va llenando el formato dentro del momento, qué tipo de operación es, en qué momento inició, en qué momento finalizó y el tiempo que dura esa operación. Luego, la posición del observador es sumamente importante, indicarle al observador dónde se debe ubicar. Porque si esa persona no está cercana o no tiene alta visibilidad hacia la señal que nosotros le vamos a dar para que active y desactive el cronómetro, pues efectivamente ya aquí hay un sesgo dentro del estudio de tiempos. Entonces siempre hay que colocar una marca para que ese observador se pueda guiar y sea pues lo más idóneo posible la toma de cada uno de esos tiempos. Y por último, la división de la operación. Esto es entenderlo que en cuántas etapas se va a dividir esa operación. Puede ser que solo se divida en una, se divida en dos, dependerá del tipo de operación, pero hay que entenderla y explicársela al observador. Porque si yo necesito, por ejemplo, que solamente tome el tiempo que tarda en encender la máquina, pues eso es una primera operación. Después, a lo mejor quiero tomar el tiempo en que la máquina procesa. Entonces, hay un segundo tiempo de operación. Después quiero tomar el tiempo en que se embala el producto. Entonces, eso debería ser otra operación. Por eso hay que explicarle a la persona cuántas operaciones tiene ese proceso y en función de eso, cuándo inicia, cuándo finaliza cada operación para que él pueda tomar los tiempos respectivos. Veamos acá. Dice. En general, un operario que tiene un desempeño promedio o ligeramente por arriba del promedio proporcionará un estudio más satisfactorio que uno menos calificado o que uno con habilidades superiores. El trabajador promedio suele desempeñar su trabajo en forma consistente y sistemática. El paso de su operario tenderá a estar aproximadamente en el rango normal. Por consiguiente, le facilitará al analista del estudio de tiempos la aplicación de un factor de desempeño correcto. Es decir, que aquí este mismo factor de desempeño sí nos va a permitir medir con objetividad cada uno de los trabajadores que está dentro de ese cuadrante para que pues, seamos lo más objetivos posibles al momento de decir este trabajador está por encima o este trabajador está por debajo. Y de esa manera, pues también poder otorgar alguna bonificación,
algún otro beneficio que se le quiera dar, o también llamados de atención a aquellos trabajadores que tienen mucho tiempo de ocio o que no están dentro de este estándar de calificación. Ahora, con respecto al registro de información, veamos, dice, un operario que tiene un desempeño promedio o ligeramente por arriba del promedio, pues va a proporcionar un estudio más satisfactorio que uno menos calificado o que con habilidades superiores. Ahora, en este caso, para el registro de información, pues también vamos a poder nosotros ser mucho más sistemáticos al momento de llenar cada una de las planillas, al momento de verificar los formatos y poderlos entonces luego vaciar en ese software que nos va a permitir procesar la información. Posición del observador. Aquí nos dice, el observador debe estar de pie, no sentado, unos cuantos pies atrás del operario, de manera que no lo distraiga o interfiera con su trabajo. Esta primera etapa también es muy importante. Y aquí se hace vital que el operario entienda lo que se está haciendo, porque si nosotros no le explicamos con la mayor naturalidad al operario lo que se está realizando, él se puede llegar a sentir acosado, o se puede llegar a sentir como que lo están vigilando. Y eso indirectamente va a afectar en su conducta de trabajo. Entonces, si es un trabajador promedio, puede terminar haciéndolo muy lento porque se está sintiendo presionado por el observador, o puede terminar haciéndolo muy rápido y entorpeciendo el proceso. Entonces aquí no nos va a funcionar eso de que el observador va a llegar simplemente a tomar tiempo, va a pararse detrás y a mirar lo que él está haciendo, porque eso puede traer consecuencias negativas. ¿Sí? Entonces aquí es importante eso, explicarle al operario qué se está haciendo, qué se va a realizar, que no tiene pues ninguna repercusión con la parte laboral propiamente del trabajador, para tratar de conseguir con mayor naturalidad lo que el estudio de tiempos arroja. Luego hablamos de que los observadores de pie se pueden mover con mayor comodidad y seguir los movimientos de las manos del operario mientras éste lleva a cabo ese ciclo. Eso también es cierto, poder observar las señales, cuántas veces está moviendo la mano o traslada una pieza, un insumo, un requerimiento de un lugar a otro. Y también eso hasta nos va a permitir a nosotros, si es muy repetitivo, qué tipo de movimiento de la mano está realizando el operario cada vez que inicia y cada vez que termina. Y de allí, pues, facilitar ese proceso de toma de tiempos aunado o unido a la división del trabajo. Durante el curso del estudio, el observador debe evitar cualquier conversación con el operario, ya que esto podría distraerlo o modificar las rutinas. En cuanto a la división de esa misma operación de elementos, tenemos que, para facilitar su medición, la operación debe dividirse en grupos de movimientos que se conocen como elementos, con la finalidad de dividir la operación en elementos individuales. El analista debe observar al operario durante varios ciclos, y es ahí la explicación que les daba anteriormente, que muchas de estas señales pueden venir con el mismo movimiento de las manos del trabajador. Puede ser con un gesto, una seña o algún sonido, pero que esto se tienda a ser repetitivo, porque eso es lo que nos va a generar que se convierta en un ciclo. Y de allí, pues por eso nos pide que sean varios ciclos para nosotros poder concluir si esto realmente es repetitivo en el tiempo. Ok, algunas sugerencias adicionales para poder desglosar en elementos esta operación, porque esto a veces tiende a ser complejo o confuso cuando estamos empezando a hacer un estudio de tiempos, entender desde qué punto hasta qué punto lo puedo dividir, porque tampoco podríamos tener operaciones o elementos muy extensos, pero tampoco muy cortos. En general, mantener separados los elementos manuales y los de máquina es una recomendación necesaria, puesto que los tiempos de máquina se ven menos afectados por las calificaciones, y eso es cierto. ¿Por qué? Porque la máquina pues simplemente opera mientras haya energía eléctrica, mientras tenga los insumos y mientras no presente ninguna falla. Entonces es mucho más sencillo generar un ciclo de operación entre la máquina que el trabajador. El trabajador puede ser que sea promedio, pero a lo mejor en este ciclo siente un dolor, se está sintiendo un poco cansado, cualquier otro problema normal que esté dentro del comportamiento humano, y entonces eso afecta pues la operación.
Por eso, lo primero que ustedes deben hacer es diferenciar tiempos de máquina con tiempos manuales o con tiempos en donde se involucra un trabajador, un operario, ¿ok? Y de esa manera, pues vamos a también ser mucho más efectivos. Segunda recomendación, separar los elementos constantes, es decir, aquellos elementos para los que el tiempo no se desvía dentro de un intervalo específico o diferenciarlos de aquellos elementos variables, que son aquellos que sí varía su tiempo dentro de ese intervalo de trabajo específico, ¿ok? Eso también es importante. Tercero, cuando un elemento se repite, no se incluye una segunda descripción. En vez de esto, se da el número de identificación que se usó cuando el elemento ocurrió por primera vez en el espacio proporcionado para la descripción del elemento. Ok, veamos entonces ahora cómo se inicia este estudio o ya la parte práctica del estudio de tiempos. Primero, tenemos algunos métodos. Primero, el primero se conoce como método de regreso a ceros. Luego, método continuo, manejo de dificultades y ciclos en el estudio. Veamos a qué se refiere ese método de regreso a cero. Dice, cada ciclo el cronómetro regresará a cero. Como los valores del elemento transcurrido se leen directamente con el método de regresos a cero, no se necesita tiempo para realizar las restas sucesivas, como en el método continuo. Esto es también de lógica, ¿sí? Si nosotros estamos tomando el tiempo por ciclo, pues efectivamente, una vez termine el ciclo, ya tengo directamente el tiempo. Si esto lo estoy haciendo por actividad, entonces yo digo, bueno, la actividad de limpieza de la máquina, ya sé que si lo hago con un método de regreso a cero, pues dura 3 minutos, el otro puede durar 3 minutos 4 segundos, el otro 2 minutos 40 segundos. Entonces, voy a tener una serie de tiempos, pero ya el tiempo que me está arrojando el cronómetro es el tiempo de esa actividad. Pero cuando nosotros no llevamos ese método de regreso a cero, pues estaríamos entrando en un método continuo porque no estamos deteniendo el cronómetro cada vez que hay un cambio de actividad. Entonces, por eso nos dice que así la lectura se puede insertar directamente en la columna de TO, es decir, tiempo observado. Directamente lo que nos esté arrojando allí se coloca en esa columna. También se pueden registrar de inmediato los elementos que el operario realiza en desorden sin una notación especial. Además, los proponentes del método de regresos a cero establecen que los retrasos no se registran. Asimismo, como los valores elementales se pueden comparar de un ciclo al siguiente. Es posible tomar decisiones en cuanto al número de ciclos a estudiar. Ahora, método continuo. Si ya en este método nosotros no estamos constantemente regresando a cero, sino que activamos el cronómetro y esperamos hasta que termine toda la actividad y ahí cerramos. Entonces va a haber un tiempo mucho más largo en el cual yo voy a tener que empezar a calcular o a dividir cuánto dura cada uno de esos elementos dentro de esa actividad. Aquí dice, lo más significativo es que el estudio resultante presenta un registro completo de todo el periodo de observación. Como resultado, complace al operario y al sindicato. El operario puede ver que no se dejaron tiempos fuera del estudio y que se registraron todos los retrasos y elementos extraños. Eso también es importante, o para eso es importante a veces aplicar este método, porque pues hay circunstancias que son atípicas, hay circunstancias que no son repetitivas, pero que ocurren de una u otra manera, y eso pues va a quedar registrado en este método continuo, porque nosotros no vamos a estar solamente cortando en la actividad. Y esto también, pues como bien dice allí, nos va a poder identificar si estos retrasos son consistentes, cuánto tiempo se está llevando en esos retrasos y luego, pues poder hacer mejoras al proceso para tratar de evitar estos retrasos en la elaboración del producto. Ok. El manejo de dificultades pues viene a proponer o viene a desarrollar diferentes estrategias gerenciales que se puedan generar dentro de este mismo estudio de tiempos. Porque estas estrategias gerenciales son las que nos van a decir a nosotros, bueno, aquí hay una dificultad, aquí estamos viendo un error, ¿cómo entonces tengo que cambiar este proceso? ¿Cómo entonces tengo que eliminar esa demora? ¿O qué es lo que realmente está ocurriendo allí? ¿A quién le podemos atribuir la responsabilidad de esa falla en el proceso? Veamos aquí cómo se pueden tomar o anotar
lo que son los ciclos en el estudio. Entonces, fíjense. Tenemos, por ejemplo, el tiempo, el ciclo de minutos, y tenemos los ciclos recomendados, o el número de ciclos recomendados de acuerdo a aproximadamente lo que pueda tardar un ciclo en minutos de una operación. Nos dice, si el tiempo en minutos es de 0,10, entonces nos recomiendan hacer 200, estudiar 200 ciclos dentro de este estudio de tiempos. ¿Ok? 200 ciclos. Si el ciclo dura 0,25 minutos, deberíamos realizar 100 observaciones o trabajar con 100 ciclos. Y así sucesivamente. Si el tiempo de este ciclo es de 40 minutos hacia arriba o de 40 minutos en adelante, pues simplemente deberíamos estudiar nada más 3 ciclos, ¿ok? Luego ustedes pueden hacer allí también una variación o un intervalo de estudio, ¿no? Entre estos tiempos, por ejemplo. Un promedio entre 0,10 y 0,25 nos permitiría decir que estaría en la mitad también, estudiaríamos 150 ciclos. Y así sucesivamente tratar de adaptar eh, el contexto de cada uno de esos ciclos en función de la cantidad recomendada de los ciclos. ¿Ok? Ahora bien, ya cuando se está realizando el estudio, mediante el estudio, ¿qué es lo que se registra o qué es lo que se anota dentro de los formatos? Entonces, en primero, ¿qué se registra? El tiempo observado, que se abrevia como TO, o sea, el tiempo que cada pues, observador tomó nota, ¿no? Luego, la valoración que se le está otorgando a esa actividad, el tiempo básico, los suplementos, que son esas tolerancias que se le pueden dar al trabajador, como bien decía yo anteriormente, si se va a considerar algún porcentaje para ir al baño, hacer descansos programados, ¿ok? Lo que se conoce como las mismas pausas activas dentro de la jornada. Todo eso pues lo va a delimitar la política de cada organización. Y de allí, pues finalmente vamos a tener, y por eso está como en letra más grande, lo que finalmente necesitamos obtener, que es el tiempo estándar. Veamos aquí. En cuanto a la valoración del ritmo, que es el tiempo básico, ¿qué decimos? Consiste en calificar el ritmo del trabajador según la experiencia del analista. Valorar cuándo se está ejecutando el elemento y anotarla antes de cronometrar. Cuando el analista no cuenta con la suficiente experiencia, entonces puede utilizar la tabla de la norma británica. Pues esto ya va a depender lo mismo del analista. Si hay un analista que ya tiene experiencia en esta área y sobre todo en el campo, porque puede haber un analista experto en la parte de tiempos, pero a lo mejor si no tiene la experiencia en esa operación o en esa industria en específico, pues no sirve. El mismo analista, por aspectos de ética profesional, debería irse directamente a la tabla de la norma británica y no asumir ningún valor por experiencia porque no la tiene, ¿no? Y tampoco, pues, está mal simplemente decir, no tengo experiencia en esta área, pues lo mejor es irnos a la tabla de la norma británica. ¿Cómo se hace el cálculo? Veamos aquí un ejemplo ya a nivel, pues, más de desarrollo práctico. Dice, al promedio observado se le multiplica el factor de valoración y se divide por 100, porque este factor de valoración es un porcentaje. Entonces, para poder quitar o eliminar el porcentaje, pues lo vamos a dividir entre 100. Dice, suponga que un tiempo observado fue de 5,4 segundos y una valoración de 80. Recuerden ustedes, esta valoración la puede dar el analista o si no la tenemos, no somos los expertos, pues nos vamos a la tabla de la norma británica. Entonces, ¿cómo se calcula el tiempo básico? Esos 5,4 segundos se multiplican por 80 y se dividen entre 100. Eso nos da 4,3 segundos. Ese sería el tiempo básico de esa operación. Es decir, como lo mínimo que debería entonces operar o durar allí, ¿no? Vamos ahora con esta tablita que nos habla sobre los suplementos, porque del mismo modo los suplementos o las tolerancias de suplementos pues se van a clasificar de acuerdo al tipo de actividad que realiza cada persona y también en este caso al género del trabajador, si es hombre o es mujer. En cuanto a suplementos constantes, por ejemplo, vean ustedes, tenemos suplementos por necesidades personales,
¿verdad? Es decir, lo de ir al baño. Entonces, los hombres 5 y las mujeres 7. El suplemento por fatiga, fíjense que tanto para hombres como para mujeres es igual un suplemento de 4. Los suplementos variables, tenemos suplemento por trabajar de pie, un suplemento por postura anormal. Dentro de eso hay una clasificación que nos habla de si es ligeramente incómoda, si es incómoda o inclinada, si es muy incómoda, es decir, que tiene que estar acostado o estirado. Luego, con el uso de fuerza o energía muscular, lo que se refiere a levantar, tirar, empujar o el peso. Esto está clasificado por peso. Si es hasta 2,5 kilos, al máximo 5 kilos, 10 kilos, 25 kilos, 35,5 kilos, ¿ok? Que también es lo máximo recomendado para que pueda realizar una persona en cuanto al campo laboral, ¿no? Fíjense que en este caso 35,5 para las mujeres sale unas rayitas porque en la mujer si no se puede utilizar este quilaje, ¿sí? Fíjense que aquí máximo nos trabaja hasta 25 kilogramos. Ya a partir de allí es solamente, debería ser solamente una actividad para hombres. En cuanto a la mala iluminación, si está ligeramente por debajo de la potencia calculada, si está sobre la potencia calculada, si está bastante por debajo o absolutamente insuficiente. Y así pues podemos ver condiciones atmosféricas, concentración intensa, el ruido, la tensión mental, monotonía, el tedio. Para finalmente calcular el tiempo estándar, que no es otra cosa que el tiempo básico multiplicado por los diferentes suplementos. Y de esa manera, pues, que se calcula finalmente el tiempo estándar. Pero ustedes que esos suplementos, pues, ustedes los van a sumar porque pueden haber varios, ¿sí? Un conjunto de suplementos por necesidades personales, por ejemplo, por concentración, por mala iluminación, y todo eso se suma. Igualmente, todo ese conjunto de suplementos se multiplica por el tiempo básico y se divide entre 100 para poder obtener entonces el tiempo estándar. ¿Qué nos va a decir ese tiempo estándar? Nuevamente, pues por cada segundo o por cada minuto o por cada hora, dependiendo de la unidad de tiempo que se haya seleccionado, cuántas piezas se pueden producir. ¿Ok? Bien, vamos ahora a conversar rápidamente sobre los diagramas de procedimientos que se utilizan dentro de este mismo estudio de tiempos, ¿no? Y estudio de movimientos. Aquí vamos a tener una serie de diagramas, como el diagrama de operaciones de proceso, el diagrama de curso o flujo de proceso, el diagrama de recorrido, el diagrama de interrelación hombre-máquina, el diagrama de proceso para grupo o cuadrilla, el diagrama de proceso para operario, el diagrama de viajes de material o de transporte de material y el diagrama PERT, que es un diagrama mucho más estadístico. ¿Ok? Entonces, veamos en principio el diagrama de operaciones de proceso. Dice que indica las operaciones e inspecciones presentes en un determinado proceso. Este diagrama de procesos nos va a mostrar de forma gráfica cómo se está llevando a cabo ese proceso. Para ello está la simbología específica y eh, pues cada una de esas simbologías tiene también una explicación dentro de un propio diagrama. Vean ustedes, por ejemplo, un ejemplo de diagrama de operaciones de proceso. Aquí dice, tenemos en este caso la manija, ¿ok? En la cual entra en un proceso de fundición, luego se debe limpiar y rebalear y luego se pinta. Pero todo eso, a lo que está pintado, entra dentro del proceso general que va hacia este cuerpo. Tenemos la tuerca, la válvula, el vástago, el tapón. Cada uno de estos elementos tienen diferentes procesos antes de llegar al producto terminado o al producto final, ¿ven? Entonces fíjense que sin embargo hay hasta elementos que son base de otro proceso que finalmente es el que va a ir al producto terminado, como por ejemplo el caso de la válvula. La válvula tiene una fundición, se limpia, se le hace un fresado, se hace un fresado de costado y de ranura y así es que entra
a el vástago o se une con el vástago. Y una vez se ensambla con el vástago, es donde dice ensamblar vástago y válvula. Aquí hacemos un proceso de ensamblado y ya cuando tenemos el vástago y la válvula ensamblados, entran al tapón, luego se ensambla ese tapón al vástago y se atornilla y es cuando pasa entonces al proceso de ensamblaje de ese tapón y válvula con el cuerpo de, en este caso, la válvula hidráulica, ¿no? Entonces, esto pues nos va a permitir a nosotros entender cómo se va a llevar a cabo cada uno del conjunto de operaciones. Es muy diferente a un flujograma. Diferente el flujograma, porque en el flujograma solamente se muestran son actividades administrativas, procedimientos que requieren más de documentos, papeles, software, ok, envío o recepción de información. Pero aquí, en el diagrama de operaciones, es donde más viene la parte de la materia prima, elementos que tienen que ser siempre muy tangibles, que cambian o se transforma ese producto o proceso se transforma en el tiempo para llegar a un producto terminado. Es decir, esto tiene que ver más con procesos relacionados a la manufactura. Veamos entonces aquí. Estos son la simbología. ¿Ok? Dice, el círculo significa operación. ¿Ok? Entonces, ejecución de un trabajo en una parte. Entonces, todo lo que tenga que ver con algún tipo de trabajo que se le va a realizar al producto, pues eso se debe representar con una O porque significa operación. ¿Ok? El cuadrado significa inspección. Entonces, ese cuadrado debe ir dentro del diagrama siempre que haya una fase de control de calidad o de revisión del producto. Pero básicamente es eso, el control de calidad. Porque es cuando nosotros vamos a medir tiempos, vamos a medir temperaturas, consistencia, sabor, olor. Cualquier variable que se tenga que medir dentro del producto y que se utilice para el control de calidad, entonces tendremos que marcarla dentro del diagrama con un cuadrado. La flecha, que en este caso apunta hacia la derecha, significa transporte. Esta flecha, pues, lo que nos va a indicar es que tengo que trasladar o medir eh, un material de un lugar a otro. Puede ser un material que ya esté terminado o puede ser simplemente un submaterial de otro. ¿Sí? Entonces, bueno. A eso es que se refiere ese transporte. El triángulo significa almacenamiento y se utiliza ya generalmente es a lo que termina el diagrama o al final del diagrama, porque es cuando se va a almacenar el producto. Pero aquí hay algo importante, porque si no dirían, profesor, hay procesos en los cuales yo almaceno o tengo que retener ahí el producto en un almacén, pero por poco tiempo. Entonces ahí no se utiliza este triángulo, no es realmente un almacenamiento. A lo mejor lo podríamos ver como un control de calidad o como una operación, dependiendo de la finalidad que tenga, ¿no? Porque este triángulo, como bien dice aquí, se utiliza siempre que sea a largo plazo. ¿Ok? Siempre que sea a largo plazo es que nosotros vamos a utilizar el símbolo del triángulo. ¿Bien? La D significa demora o retraso, entonces son aquellos elementos que están dentro de un proceso, pero que hacen que se detenga por alguna circunstancia. Por supuesto, sin embargo, este retraso o demora tiene que ser programado, ¿sí? Porque nosotros ya deberíamos saber y conocer que, bueno, siempre el producto va a quedar allí en demora mientras ocurre algo que no genere también un cambio en el contexto, ¿no? De ese producto. Porque un ejemplo específico puede ser la elaboración o el proceso de elaboración de una torta. Cuando se está dejando, por ejemplo, la masa en reposo por X cantidad de tiempo, allí realmente no se puede ver eso como una demora, porque es que ese proceso de reposo se genera para que la masa crezca. Entonces, como va realmente a haber un cambio en el volumen de la masa, pues allí se tiene que considerar como una operación, porque está existiendo un cambio en lo que es esa actividad, ¿ok? Entonces hay que estar muy pendientes en la descripción del proceso y entender cuándo existe cada una de las actividades para poder realizar un diagrama que sea lo más adecuado posible. ¿Ok? Vean ustedes entonces aquí un ejemplo de un diagrama, ¿no? De procesos. Está bastante extenso, pero esta es la forma correcta de realizar el diagrama. Vean algo también, aquí puedo tener
una simbología que se denomina operación combinada. Esa operación combinada es cuando yo mezclo dos elementos o dos actividades de las que vimos anteriormente, como por ejemplo, fíjense aquí, hay una operación y una inspección, es decir, un cuadrado con un círculo. También puede ir un cuadrado con un triángulo, es decir, mientras se traslada el producto, se le están realizando ciertos controles de calidad o inspecciones allí. Eso también es válido. Veamos la redacción. Por ejemplo, tenemos en la flecha hacia la derecha, dice ir al almacén de materia prima y aquí se anota el tiempo que tarda. Entonces, vemos la relación de cómo se une el estudio de tiempo con este diagrama, porque yo tengo que tomar el tiempo de cuánto tarda ese producto en ir al almacén de materia prima o cuánto tarda ese trabajador en ir al almacén de materia prima. Entonces aquí dice 0 horas, 13 minutos, 89 segundos. Eso es lo que tarda o lo que debería tardar ese trabajador en ir al almacén de materia prima. Luego hay una operación que dice sacar FDS del almacén de materia prima, llevar FDS a mesa de trabajo, ir por la báscula y llevar a la mesa de trabajo, pesar la cantidad de FDS a germinar, ¿no? Y ahí va básicamente explicando cómo se lleva a cabo cada una de las etapas de ese proceso, ¿ok? Así como ustedes ven aquí, es que se tiene que realizar el diagrama de procesos y así es como ustedes lo van a realizar también en la actividad, en el aspecto práctico que yo les voy a enviar en este segundo taller, donde cada uno de ustedes pues va a desarrollar el proceso específico que tiene las diferentes actividades que ustedes observan aquí en el material. Aquí tienen, ven, un resumen. ¿Por qué? Porque al finalizar el diagrama se recomienda siempre mostrar una tabla que se denomine resumen de actividades. Esta tabla de resumen se coloca siempre de la siguiente manera. Colocamos actividad, el símbolo y el total de repeticiones, es decir, cuántas hay en todo ese diagrama de cada una de estas actividades. Por ejemplo, la operación, ¿sí?, se repite en este diagrama 40 veces. Hay 40 operaciones. Operación con inspección, hay 5. Traslados hay 43. Almacenamientos hay 6. Demoras hay 8. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es a ciencia cierta la forma en cómo ustedes deberían presentar el diagrama de procesos en este momento. ¿Ok? Aquí tienen otro ejemplo. Bien, aquí está nuevamente el resumen. Hay resumen de actividades también que colocan al lado hasta la suma de los tiempos o distancias recorridas. Eso también es interesante. No es obligatorio en este momento, pero sería interesante. Si conozco esa información, pues sumar todos los tiempos de las 46 operaciones y de esa manera colocar allí su valor. Entonces, con eso pues, finalizamos el encuentro relacionado al estudio de tiempos, estudio de movimiento. Espero que haya sido de provecho. Los invito a revisar igualmente este material de apoyo, profundizar para que puedan desarrollar con éxito este taller teórico práctico. Recuerden que allí van a tener pues, preguntas que tienen que ver con refrescar estos aspectos teóricos y en el ámbito práctico ustedes van a desenvolverse realizando diferentes diagramas, en este caso de procesos. Les deseo éxitos y nos vemos en una próxima oportunidad.